y puesto que nosotros no podemos reemplazar las funciones ecosistémicas que cumplen los vertebrados, particularmente los mamíferos, ¿ya? Y aunque no conozcamos cuáles son esos servicios y no los podemos todavía cuantificar fehacientemente, estos son importantes. Como vimos la clase pasada, ¿cierto? Nosotros somos un país con una riqueza de mamíferos razonablemente mediana. No somos un país mega diverso en mamíferos. Sin embargo, ¿cierto? Algunas zonas ecológicas de Chile son particularmente altos, ¿ya? Así, por ejemplo, la zona de la Puna, la estepa altoandina, ¿cierto? Y la estepa patagónica son las regiones ecológicas donde existe mayor riqueza de mamíferos nativos, ¿ya? A pesar de que la riqueza es baja en comparación con otros países, por ejemplo, eh, la zona de Arequipa, que es más o menos equivalente a la región de Coquimbo, del Perú, ¿ya? Tiene aproximadamente como 300 especies de mamíferos, o sea, tiene todas las especies que tiene el país completo, ¿ya? Obviamente ellos tienen una gran riqueza de mamíferos y por lo tanto entonces es un país mega diverso para este grupo. Sin embargo, ¿cierto? Nosotros tenemos una alta diversidad de endemismos de la fauna de mamíferos nativos, puesto que nuestra condición de insularidad, es decir, nuestra condición de isla, ha hecho, ¿cierto?, de que estos grupos evolucionen en forma independiente de los taxones hermanos que viven, ¿cierto?, en las zonas de la selva o al otro lado, ¿cierto?, de la parte atlántica de Sudamérica. Nuestra riqueza aún es, a pesar de que ser, digamos, no muy variada ni abundante, ¿cierto? Sin embargo, es poco conocida, ¿ya? Hay muchas especies de mamíferos endémicos que la población en general no lo conoce, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, un murciélago, ¿cierto? Parte un vampiro, de modo rotundo. Este es el quirquincho, Salamedus pichi, el famoso zorro culpeo, este es mucho más conocido. Las yacas, de las cuales hay varios grupos, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto? Aquí toda la riqueza de especies, ¿cierto? De mamíferos en Chile, ¿ya? Acá tenemos grupos de los Didelphimorpha, que son las yacas. Tilamis, hay dos especies, Tilamis elegans, acá en la zona de Coquimbo, y Tilamis pálido en la zona norte de Chile. Microbioteria, que también son marsupiales, tenemos, ¿cierto? Estamos aquí representados por los dromicios, de los cuales, ¿cierto? Hay una especie acá en Chile. Pauci tuberculata, que también, ¿cierto? Es un marsupial. Tenemos acá el Rincolentes rafanuro, de que hay una especie, ¿cierto? Y esta especie es obviamente endémica. Carnívoros, tenemos los tres zorros de Chile central, Pseudolepes culpeo, Pseudolepes grisio, el zorro chilla, y Pseudolepes fulvipes, que es el zorro chilote. Hay tres especies, de los cuales uno es endémico, justamente el zorro chilote. Galictis, el quique, una especie, Lincodon, una especie. Conepatus chinga, hay dos especies, ¿ya? Oncifelis, hay tres especies, los grupos de los gatos, ¿cierto? Está el gato guiña, el gato colo-colo y el gato andino. Aureolurus, ¿cierto? Que es otro tipo de gatos, también en una especie, ¿ya? Puma, una especie que obviamente es compartida prácticamente por toda América. Senartra, los quirquinchos, ¿cierto? Caenothractus y Saedipus, con dos y una especie respectivamente. Pueden darse cuenta, ¿cierto? Acá que el grupo, ¿cierto? De los roedores, ¿cierto? Y los quirópteros son los grupos más diversos en Chile. Abrocti tiene 4 especies, Acodon 4, Andinomis 1, los Odontomis 2 especies, de los cuales aquí hay uno endémico, Auliscomis 2, en fin, ¿ya? La chinchillula, que es parecido a la chinchilla, una especie, ¿ya? Tenemos acá
cavia, galea, chinchilla, dos especies, ¿cierto? Chinchilla del norte y del sur, perdón, la andina y la costina, la Gideon 3, etcétera, ¿ya? En el caso de los roedores, ¿cierto? Es el grupo más diverso, ¿cierto? Y mejor representado en nuestros ecosistemas. Le siguen los quirópteros con platina, ¿cierto? Una especie, de modo una especie. Tadadira, hay dos especies, brasilensis y chilensis. Istiotus, hay también dos. Lacirius, borealis y australis, dos especies. Miotis, dos especies. Y de Artiodáctila tenemos Hippocamelus, ¿cierto? Dos especies. Pudú pudú, una especie. Lama y vicuña, aquí tenemos lama conicada, ¿cierto? Con tres especies. ¿Ya? Y vicuña, vicuña, una especie. Aquí dentro del grupo lama, ¿cierto? Se encuentran también la llama, ¿cierto? Y la alpaca. Acá tenemos, ¿cierto? Algunos representantes de los marsupiales nativos. Estos son importantes, ¿cierto? Puesto que son no solamente endémicos, sino que además el orden, ¿cierto? Que pertenecen es muy primitivo, está emparentado, ¿cierto? Con los marsupiales australianos. ¿Ya? Acá tenemos el monito del monte, Dromeosus liroides, la yaca del norte, Tilamis pallidor, la marmosa, Tilamis elegans, el Rhincoleste rafanuro o la comorejita trompuda. ¿Ya? Todo esto, ¿cierto? Son marsupiales nativos del país. Si uno comienza entonces a analizar los problemas de conservación a nivel global de los mamíferos, la mayor parte de ellos, ¿cierto? Se está extinguiendo y está gravemente amenazado, ¿cierto? Con la aparición del hombre, ¿cierto? En esta época que se llama antropoceno, ¿ya? Justamente porque somos nosotros la especie dominante, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Tenemos aproximadamente menos del 0,01%, ¿cierto? De representantes de todas las formas de vida que existen en nuestro planeta, pero nosotros hemos distribuido aproximadamente el 38%, ¿cierto? De la mamíferos silvestres, según este estudio, ¿cierto? Que fue publicado en el Proceedings de National Academy of Science de Estados Unidos. Si usted compara, ¿cierto? La biomasa de los mamíferos nativos, es decir, aquella biomasa, ¿cierto? Que de alguna manera ocupa, ¿cierto? Y está relacionada, ¿cierto? Con las características de los ecosistemas. Prácticamente un 4%, ¿cierto? De esta biomasa a nivel mundial, en el caso de los mamíferos, ¿cierto? Corresponde, ¿cierto? A los mamíferos silvestres. El 60%, fíjense ustedes, corresponde a la biomasa del ganado. Llámese, ¿cierto? Vaca, cabra, oveja, etc. Y un 36% de esta biomasa que ocupa el planeta corresponde a los humanos. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cierto? Que nosotros estamos consumiendo, ¿cierto? Todos los recursos del planeta y más encima, entonces, estamos homogeneizando la fauna, puesto que normalmente, ¿cierto? Estos ecosistemas donde ellos viven han sido reemplazados para proveer, ¿cierto? De pastizales para el ganado, ¿ya? Lo cual es una amenaza desde los tiempos de la colonia prácticamente, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, con todos los problemas, ¿cierto? Que eso acarrea. Fíjense ustedes, desde el origen de la civilización del hombre, ¿cierto? Un 83% de los mamíferos silvestres se han perdido. 83% de los mamíferos silvestres, un 80% de los mamíferos marinos, un 50% de las plantas, un 15% de los peces. Los problemas, ¿cierto? Son graves, ¿ya? Y los científicos, la comunidad científica y la comunidad de biólogos de la conservación en particular, están preocupados porque no tienen idea, digamos, de cuál va a ser realmente el impacto cuando esto suceda, digamos, y se alcance, digamos, casi el 50% de extinción de todos los mamíferos a nivel global.
por supuesto que obviamente diferentes grupos de mamíferos están con distintos tipos de amenazas, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, que los Pauci tuberculata, que son una especie como de roedores, tienen, ¿cierto?, un alto grado, ¿cierto?, de amenazas, ¿ya? Esto estamos hablando con problemas de conservación, porque son vulnerables, porque están en peligro de extinción, porque son poco conocidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Los Peramelomorphia, que también son como una especie como de insectívoros, completamente amenazados, o sea, casi está alcanzando el 100%. Otros grupos como los sirénidos, que son, por ejemplo, los manatíes, también casi prácticamente con 100% de amenaza, ¿ya? O sea, ellos están en las listas rojas de las categorías mundiales como las especies más amenazadas del planeta, ¿ya? Los primates, nuestros parientes más próximos, también sobrepasaron el 50% de amenaza, ¿ya? Y obviamente es un grupo bastante amenazado, al igual que los Perissodactyla, ¿ya? Donde se encuentran aquí los caballos y muchas otras especies, digamos, silvestres, ¿ya? Los quirópteros un poco menos, ¿ya? Y Cetartiodáctila, ¿cierto? Que son los ciervos, alces, etcétera, también con un alto grado de amenaza, ¿ya? En general, cuando uno analiza cada uno de los grupos, en realidad todos están arriba, ¿cierto?, de un 20% de amenaza, ¿ya? Otros acercándose al 50%, que es ese famoso límite que le han puesto, digamos, para la conservación. Y obviamente, ¿cierto?, esto es un problema mundial, ¿ya? Es un problema ambiental. ¿Por qué creen ustedes que sucede esta situación? ¿Ya? De hecho, los países que más contribuyen em, a la amenaza, ¿cierto?, de los mamíferos son Estados Unidos, Australia, China, India y no me acuerdo qué más, ¿ya? Y los que más tienen mejor conservado su fauna de mamíferos corresponden en realidad a pequeños países como Nueva Zelanda, algunas islas, ¿cierto?, del Pacífico, y para de contar. ¿Cuál cree usted, cierto, cuáles son los problemas que en realidad enfrenta? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Ya? Y ojo que Estados Unidos y Australia tienen una legislación ambiental bastante severa, mucho más, digamos, mucho más estricta, ¿cierto?, que la legislación chilena. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las causas? ¿Aló? A lo mejor porque, no sé, a lo mejor tienen industrias o algo y están contaminando. O a lo mejor las ciudades se están expandiendo demasiado. No sé. Bueno, son distintas las causas. Justamente las industrias puede ser una de las causas, ¿ya? En China el problema es la industrialización de China. En Estados Unidos el problema es la agricultura. ¿Qué dice usted? Una cuestión, digamos, porque las ciudades generalmente son bastante concentradas y bastante densas. Ahí tenemos los típicos rascacielos, ¿cierto?, de Nueva York, ¿ya? Que están en la isla de Manhattan, qué sé yo, y están en un área relativamente pequeña, pero con una gran densidad de población humana, ¿ya? En la India el problema, ¿cierto?, es la contaminación de los cursos de agua y de las tierras, ¿ya? Y no sé qué otro país había ahí. Entonces, los problemas no son iguales, ¿ya? Y eso hace, ¿cierto?, de que establecer medidas de conservación y de manejo sea obviamente difícil, pero no imposible. En Chile, ¿cierto?, tenemos aproximadamente 166 especies de mamíferos, de los cuales 74 están amenazadas, ¿ya? Y hablando, ¿cierto?, de amenazadas, ¿cierto?, con distintos tipos de problemas, ¿ya? Pero este valor podría ser, digamos, subvalorado, puesto que, como lo expliqué en algún momento, em, las cifras oficiales, digamos, de las categorías de conservación son las que emite el Ministerio del Medio Ambiente y normalmente, ¿cierto?, hay que hacer todo un proceso
para poder llevar, ¿cierto? Poner, digamos, una especie, ¿cierto? Con categorías de conservación, ¿ya? Y eso significa que cuando ya los problemas, ¿cierto? De amenazas que enfrentan estos mamíferos son evidentes y en algunos casos irreversibles, nosotros, digamos, lo ponemos en la lista, digamos, con problemas de conservación y no antes, ¿ya? Es decir, no existe aquí lo que se podría llamar el principio precautorio en conservación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, eh, estamos hablando aquí de La Serena, sabemos, ¿cierto?, que la frontera urbana está creciendo desmedidamente, ¿ya? Ya ocupó las mejores tierras fértiles para construir edificios, ¿ya? Es decir, las mejores tierras para agricultura y para nuestra alimentación están convertidos en casas, departamentos y edificios, ¿ya? Ahora se acercan, ¿cierto?, a las zonas, digamos, naturales, que son los cerros y los humedales. Nosotros sabemos que eso es problemático, pero no hacemos nada. ¿Cuándo vamos a comenzar entonces a hacer algo o a regularlo? Cuando ya sea demasiado tarde, ¿cierto? Y cuando los costos de restaurar el sistema sean astronómicos, ¿ya? Y obviamente en ese caso, eh, no sé, va a ser quizás demasiado tarde. O simplemente va a ser una ciudad, ¿cierto?, con problemas ambientales severos nomás, ¿ya? Y uno podría pensar, ¿cierto? Bueno, ya, ok, no importa, digamos, que ocupemos, ¿cierto?, las mejores tierras para los cultivos. Con tal puedo importar plátano, carne, qué sé yo, y otros alimentos de otras partes del mundo, ¿ya? Pero en todas partes del mundo está sucediendo lo mismo. O sea, va a llegar un momento en que no va a haber tierra, ¿cierto?, para la agricultura. Va a llegar el momento, ¿cierto?, en que los mismos países, ¿cierto?, se van a proteger y obviamente van a preferir, digamos, alimentar a sus ciudadanos que estar importando o exportando, perdón, ¿ya? Entonces, en algún momento, claro, uno puede decir, ya no importa que contamino la playa o que boto basura, qué sé yo, porque por último ya me voy de vacaciones, ¿cierto?, a otro país, digamos, más civilizado y me olvido nomás de acá, de lo que pasa en este país. Pero el problema es que todos estos problemas ambientales se están haciendo globales, ¿ya? Y va a llegar un momento en que no vamos a tener escape. ¿Por qué importan los mamíferos? Bueno, al igual que los otros vertebrados, ellos nos proveen a nosotros de una serie de servicios ecosistémicos. A pesar de eso, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos de los animales no están de los mamíferos, perdón, no están adecuadamente, ¿cierto?, cuantificado y hay pocos trabajos en realidad que hablan sobre los servicios ecosistémicos de los mamíferos. De hecho, he estado en esta semana tratando de buscar material para hacer esta clase, ¿ya? Y no lo encontré. Bueno, encontré algunas cosas sí, ¿ya? Y por mi experiencia, eh, estos servicios ecosistémicos que brindan, por ejemplo, los murciélagos, son análogos, ¿cierto?, a los servicios ecosistémicos que podría proveer cualquier mamífero, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de los murciélagos, ellos proveen, ¿cierto?, control o supresión, ¿cierto?, de los artrópodos, ¿ya? Por ejemplo, 1 millón de murciélagos controla o erradica, ¿cierto?, 8,4 toneladas de insectos anualmente. Son bastante eficientes, ¿cierto?, en capturar eh, todo tipo de insectos, ¿ya? También, ¿cierto?, los murciélagos, ¿cierto?, participan en la polinización, al igual que muchos otros animales, incluyendo, ¿cierto?, roedores. También, ¿cierto?, la dispersión de semilla es una labor importante realizada por los mamíferos, particularmente por los murciélagos, los roedores, ¿cierto?, y todos los animales que de alguna u otra manera, ¿cierto?, son frugívoros y que se alimentan obviamente de frutos. Los servicios de provisión son ya un poco más, depende, ¿cierto?, del taxón, pero en general todos los mamíferos, ¿cierto?, que sirven para la caza, ya pueden proveer de carne, de cuero, ¿cierto?, grasa, en fin, y una serie de otras cosas más, ¿cierto?, con los cuales
em, los humanos, ¿cierto?, nos alimentamos de ellos, ¿ya? Aunque descartando la caza deportiva, que solamente matan, digamos, a los mamíferos simplemente por cazarlo, ¿ya? Como el famoso rey Juan Carlos, ¿cierto? Que va a un tour a África, ¿cierto? Y se mata un elefante sin necesidad, digamos, de hacerlo, ¿ya? Y lo mismo pasa entonces con otros tipos de mamíferos grandes, que son los que tienen mayores problemas de conservación. Servicios culturales, bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, el ecoturismo, ¿cierto?, los safaris, ¿cómo se llaman? Los naturamas, parques, en fin. Todo esto, ¿cierto?, provee una industria de servicios culturales, ¿cierto?, y de recreación que es importante y que prácticamente, ¿cierto?, vamos a tener solamente la posibilidad de ver probablemente a estos animales en los zoológicos y en los parques, ¿ya? Porque en forma natural probablemente, ¿cierto?, se extingan en un horizonte de aproximadamente 50 años, y 50 años no es nada, ¿ya? Bueno, ¿por qué son importantes los mamíferos? Porque ellos cumplen una serie de funciones ecológicas en el sistema. Muchos mamíferos, ¿cierto?, son especies clave, particularmente aquellos, ¿cierto?, depredadores de alto nivel trófico, ¿ya? Los gatos, los carnívoros, los felinos, los cánidos, todos estos cumplen un rol, ¿cierto?, de regulación de la biodiversidad en los ecosistemas. Muchos de los mamíferos, al igual que los roedores y un montón de otros animales que se alimentan de semillas, ¿cierto?, dispersan estos propágulos, ¿cierto?, y permiten entonces la propagación de las especies vegetales. Muchos de estos animales, ¿cierto?, comen insectos y por lo tanto controlan, ¿cierto?, estas poblaciones de insectos. No solamente los murciélagos, también, ¿cierto?, hay roedores y marsupiales que son insectívoros. También, ¿cierto?, hay animales como los osos hormigueros, ¿cierto?, que consumen gran cantidad de insectos, ¿cierto?, coloniales como las termitas, ¿cierto?, hormigas y ese tipo de cosas. Muchos mamíferos son ingenieros ecosistémicos, es decir, que con su actividad, ¿cierto?, proveen de hábitat y nuevas oportunidades, refugios ecológicos, térmicos, ¿cierto?, para otros animales, aparte, ¿cierto?, de ellos mismos, ¿ya? Ejemplos son la mayor parte, ¿cierto?, de los mamíferos, ¿cierto?, fosoriales, de los cuales, ¿cierto?, hay una gran variedad y riqueza, ¿ya? También, ¿cierto?, los castores, ¿ya? ¿Cómo se llaman estos animales? Eh, los alces y otros peces que con sus astas, ¿cierto?, permiten el raleo, ¿cierto?, de los bosques nativos. ¿Ya? Es decir, eh, uno podría pensar, ¿cierto?, de que si se extingue una especie de mamífero, podría no pasar nada en el sistema, pero no. En un bosque, ¿cierto?, o cualquier ecosistema, eh, las relaciones no están simplemente entre un depredador y su presa. También, ¿cierto?, está la relación entre la presa con la dispersión de semillas, la presa, ¿cierto?, con, qué sé yo, la polinización, la dispersión, ¿cierto?, de los vegetales. O sea, está todo el sistema de una u otra manera ligado, no sé cómo llamarlo, entrelazado, ¿ya? Y claro, podemos ir sacando piezas de este rompecabezas, ¿cierto? De esta red de interacciones y aparentemente no ha pasado nada todavía, pues nada grave. Pero en algún momento, ¿cierto?, puede colapsar todo el sistema. Y ese es el gran problema, ¿cierto?, de la conservación, ¿ya? Los mamíferos también constituyen un recurso natural, tanto para el resto de los animales, ¿cierto? Porque forman parte de las cadenas tróficas, así como para el hombre, ¿ya? No solamente por la caza, sino que también porque muchas especies domesticadas, ¿cierto?, constituyen un recurso natural para el hombre. Y, por supuesto, eh, quirópteros, roedores, ardillas, marsupiales, etcétera. Muchos de ellos, ¿cierto?, tienen la función de ser polinizadores específicos para algunos tipos
de planta. Las relaciones con el hombre, ¿cierto? Obviamente que han sido, digamos, asimétricas. Normalmente nosotros no hemos aprovechado, ¿cierto?, de la biodiversidad de mamíferos, lo hemos domesticado como mascota, como animales de compañía, como animales, ¿cierto?, para el transporte, como los caballos, la guerra, como los elefantes. Lo hemos ocupado, ¿cierto?, para nuestra alimentación, una gran variedad de ellos, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Las relaciones negativas con el hombre, ¿cierto? Son relativamente pocas, excepto quizá los ratones que destruyen, ¿cierto? Las cosechas, algunas cosas distribuyen, digamos, que son vectores de enfermedades, pero eso también es nuestra propia culpa, digamos, por nuestro manejo irresponsable de los ecosistemas. Como les mencionaba, ¿cierto? Muchas especies de animales, ¿cierto? Nos proveen a nosotros de recursos de carne, fibras, de leche, lo hemos domesticado, lo hemos utilizado, ¿cierto? Para el transporte, para abrigos, ¿cierto? Como la lana, etcétera, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Han- ya forman parte, ¿cierto? De nuestra cultura y de nuestro desarrollo. Y prácticamente en todas las culturas existe, digamos, una especie domesticada que es propia de algún país o de alguna región. ¿Cuáles son las probables amenazas, cierto? O las amenazas ya certeras que están infligiendo, cierto, los mamíferos? Primero, pérdida del hábitat, ¿ya? Con el avance de la urbanización, de los cultivos agrícolas, de las ciudades, cada vez más, ¿cierto? La fauna de mamíferos, ¿cierto? Se acerca al hombre, ¿cierto? Y eso hace, ¿cierto? De que sus hábitats se vayan perdiendo. Las presas con cuales se alimentaban han disminuido o se han extinguido. Tienen que cruzar barreras como estas alambradas, qué sé yo, carreteras que lo atropellan. Eso no solamente provoca la muerte del animal, sino que también cuando ya son demasiado fragmentado el sistema, esto en Chile, en todo caso, es un gato guiña, ¿ya? Un juvenil de gato guiña. Mire, pues un animal precioso, ¿cierto? Muerto por la mano del hombre, ¿ya? Esto no solamente fragmenta el paisaje, sino que hace, ¿cierto?, de que el flujo génico, es decir, la reproducción entre los distintos grupos de animales, sobre todo aquellos que tienen eh, grandes áreas de distribución, se vean reducidas entonces a poblaciones más pequeñas, algunas de las cuales pueden sencillamente deteriorarse genéticamente al no poder cruzarse con otras especies que están, por ejemplo, en la zona cordillerana. Ejemplo típico de estos son los guanacos. Los guanacos se distribuyen obviamente por toda la cordillera, pero también bajan a la zona de la costa, ¿eh? Y aquí en la región bajaban frecuentemente, ¿cierto? Guanaqueros, por ejemplo, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Guanaquero, la localidad esa del balneario, ¿ya? En los choros también, ¿cierto? Se ven muchos guanacos. Pero esos guanacos ahora están fragmentados, separados, no por una carretera, sino que por doble vía, por alambrada, en fin, una serie de obstáculos que impiden entonces que ellos migren, por ejemplo, de cordillera a mar y de mar a cordillera, ¿ya? Y ellos entonces están enfrentados a una serie de otros problemas. Fíjese usted acá, la especie invasora, la caza, ¿cierto? Por estos perros, ¿cierto? Que están aquí matando un guanaco, ¿cierto? En la zona norte del país, ¿ya? Todos esos son problemas que al final, ¿cierto? Eh, provocan o van a provocar, ¿cierto?, la extinción de nuestra fauna de mamíferos. Nosotros hemos salido, por ejemplo, a nivel internacional eh, con esta famosa ley, digamos, sobre los animales, no me recuerdo cómo se llama. Hemos hecho el ridículo, porque en todas partes, digamos, la legislación protege a la fauna silvestre y nosotros protegemos a los perros, ¿ya?
con las consecuencias, ¿cierto? Pérdida de biodiversidad, consecuencias sobre los ataques humanos, eh, atropellos, etcétera. ¿Ya? Yo ayer que tuve que hacer un trámite, ¿cierto? Al banco, de repente pasó uno de estos vendedores así de libre por moto y salieron, ¿cierto? No les miento, como 15 perros detrás de él por el centro de la ciudad. Yo no sé de dónde salieron tantos perros. ¿Ya? Y menos mal que el tipo, digamos, aceleró y se fue. Pero recuerden ustedes de que hace poco una persona también fue atacada por una jauría de perros en el centro de la ciudad, perdió el control y se mató. Y los perros más encima lo mordieron. O sea, mejor lo dicho, lo semidestrozaron, po, ¿ya? Sin que la gente hiciera nada. Bueno, el cambio climático va a afectar, ¿cierto?, a la conservación de los mamíferos porque va a cambiar, ¿cierto?, sus hábitats, lo va a desplazar probablemente, las plantas, ¿cierto?, se van a desplazar de acuerdo, ¿cierto?, a las condiciones climáticas y por lo tanto ellos, si no se pueden desplazarse, van a sufrir graves problemas. Los incendios forestales, ya vimos, ¿cierto?, estos videos de Australia, cómo miles de animales, ¿cierto?, morían, ¿cierto?, por estos famosos incendios forestales. El cambio del uso del suelo, es decir, vegetación nativa, que es cortada, que es, digamos, e incluso a veces quemada, ¿cierto?, para abrir paso, ¿cierto?, a pastizales para agricultura, eh, va a, obviamente, ¿cierto?, a provocar grandes amenazas para la conservación. Las especies invasoras, ¿cierto?, como perros, gatos, qué sé yo, otros animales, ¿cierto?, como el bisón, ¿cierto?, que no solamente compiten con los animales silvestres, sino que también em, ¿cómo se llama? Los contagian de enfermedades que son propias de ellos, ¿ya? Por ejemplo, aquí no encontré, digamos, pero los perros, ¿cierto?, transmiten la sarna a los animales domésticos, ¿ya? Y los animales entonces comienzan a debilitarse, siendo mucho más factibles, ¿cierto?, a la depredación, etcétera, ¿ya? Mueren por ese tipo de enfermedades. Y obviamente no vamos a tener, digamos, la capacidad logística para poder, digamos, andar curando animales silvestres, ¿ya? Una amenaza importante, ¿cierto?, son la infraestructura vial, es decir, las carreteras, ferrocarriles, qué sé yo, todo tipo, ¿cierto?, de infraestructura vial provoca, ¿cierto?, mortalidad por colisiones en las famosas carreteras. Y la cantidad de animales impactados y atropellados, ¿cierto?, es bastante grande. Y para rematar, o dentro de las amenazas que nosotros estamos evaluando, ¿cierto?, es la caza ilegal de muchos animales como los guanacos y los pumas, ¿no? Los pumas están protegidos por ley, sin embargo, los agricultores, ¿cierto?, sobre todo aquellos que tienen ganado, los cazan, ¿cierto?, porque con la chiva de que ataca al ganado, ¿ya? Es cierto que puede atacar al ganado, ¿ya?, pero nunca en números tan altos como para provocar, digamos, una pérdida importante. ¿Qué otro tipo de amenazas creen ustedes que podrían afectar la conservación de los mamíferos? El tema de los camping, por ejemplo, que se hacen a orillas del río. ¿Perdón? ¿Los Los camping? camping, sí, que Ya, se ok. hacen a orillas del río por el tema del agua servida. Ah, ok, sí, pues también. Ya. De hecho, yo creo que una amenaza de conservación también importante es la pérdida, ¿cierto?, de humedales o de cuerpos de agua dulce, ¿ya? Porque estos animales obviamente tienen que tomar agua. Y cada vez más, ¿cierto?, las aguas están contaminadas, como tú bien lo dices, y también, ¿cierto?, el cambio climático también va a disminuir el número de cuerpos de agua por los cuales, ¿cierto?, estos animales digamos, beben y satisfacen sus necesidades, ¿ya? ¿Alguien más se le ocurre alguna otra amenaza? La contaminación, La cuando contaminación. también en los cauces del río. Ujú. Ojo que la contaminación también puede ser por las plantas, ¿eh? Por ejemplo, los agroquímicos que se dan los pastizales y, por ejemplo, si un ratoncito come estos pastizales con agroquímicos, concentra, ¿cierto?, los agroquímicos en su cuerpo y después el depredador se come qué sé yo,
un ratón, y el ratón les traspasa, ¿cierto?, esos contaminantes al cuerpo, ¿cierto?, que están absorbidos por las plantas, ¿ya? Entonces, aquí hay toda una serie de fenómenos que si bien se saben, digamos, están poco difundidos y poco valorados. ¿Cuáles son las amenazas de conservación de los mamíferos? Bueno, en la zona central, ¿cierto? Obviamente el cambio, ¿cierto?, del uso de la tierra. Ya vemos, ¿cierto?, que el uso para las zonas agrícolas es lo que más se ocupa en la zona central de Chile. ¿Ya? El reemplazo, ¿cierto?, del bosque nativo por matorral. Los bosques son cada vez más fragmentados. En la zona, ¿cierto?, andina, esto aparentemente la vegetación no está alterada, pero aquí tenemos, ¿cierto?, las famosas mineras, contaminación de los cursos hídricos, que va, ¿cierto?, hacia la zona de la costa, el crecimiento urbano, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, que enfrente a todas estas amenazas y problemas de conservación, ¿cierto?, se han bosquejado algunas estrategias de conservación, ¿ya? Pero estas estrategias de conservación, como por ejemplo la estrategia para la recuperación de mamíferos, o mejor dicho, de animales con problemas de conservación, nunca se ha implementado, ¿ya? Está en el papel nomás, ¿ya? Pero recursos para hacerlo no hay. Y obviamente toda esta estrategia de conservación salen caros, incluyendo, ¿cierto?, el conocimiento de las especies, saber sobre los hábitos alimentarios, el uso del hábitat, la distribución por donde eh, se maneja, ¿cierto?, una determinada especie, ¿cierto?, o recorre una determinada especie, son importantes, ¿cierto?, para determinar, ¿cierto?, las estrategias de manejo y conservación. Otras acciones de conservación más directas, ¿cierto?, es la reforestación, obviamente conectar los parches de vegetación nativa a través de corredores biológicos, ¿ya? Protección de las fuentes de agua, eso no solamente son válidas para todo tipo de animales, no solamente para los mamíferos, ¿ya? Pero los murciélagos, fíjense ustedes, son bastante, se concentran bastante alrededor de las fuentes de agua, porque la mayor parte de ellos, ¿cierto?, son insectívoros, ¿cierto? Y obviamente siempre en las fuentes de agua hay gran cantidad de insectos. También, ¿cierto?, las áreas de protección es una medida efectiva, ¿cierto?, para las acciones de conservación. Y por supuesto, ¿cierto?, la educación ambiental, ¿cierto?, la valoración de los mamíferos, el ecoturismo, la ciencia ciudadana podría ayudar a disminuir un poco la extinción o la tasa de extinción de este grupo, ¿cierto?, de vertebrados terrestres. Aquí, bueno, del laboratorio, ¿cierto?, de biología de vertebrados, hemos contribuido por lo menos al conocimiento de las especies y algunas estrategias de conservación, ¿ya? Este es un trabajo, ¿cierto?, que describimos hace un tiempo atrás, donde encontramos, ¿cierto?, una nueva especie, ¿cierto?, de ratoncito en las dunas, que se denominó el Limodontia dunaris, ¿ya? Aquí tienen, ¿cierto?, la distribución de todos los limodontias en Chile, ¿cierto?, y que se distribuyen más prácticamente en el lado argentino. En Chile, ¿cierto?, la mayor parte de ellos, ¿cierto?, tiene una distribución andina, ¿ya? Y, para sorpresa nuestra, un estudiante, ¿cierto?, que me ayudaba, ¿cierto?, al trampeo, ¿cierto?, en la zona de la duna, encontró, ¿cierto?, un roedor, ¿cierto?, un poco extraño, ¿ya? Que era muy chiquitito, parecía un filotis, el filotis es un ratón orejudo, ¿ya? Lo voy a mostrar al tiro. Acá tenemos, ¿cierto?, el limodonte, mira, es bonito, ¿cierto?, tiene las patitas así como cortitas adelante, salta como un cangurito, y al pensar, primero, ¿cierto?, yo cuando lo vi, ¿cierto?, pensé que era una cría, pero después, examinándolo más detenidamente, el color no era obviamente el típico color de los filotis, que no tienen la guatita blanca, ¿ya? Así que ahí me dije yo, esta cosa debe ser otra cosa, ¿ya? Y además, ¿cierto?, que era demasiado pequeño, ¿ya? Y los otros ejemplares que capturaban todos eran más o menos del mismo tamaño. Este micro mamífero, ¿cierto?, habitaba, ¿cierto?, en estas zonas de duna, ¿ya? En las zonas, ¿cierto?, costeras de los choros. Y
obviamente yo sospechando esta cosa me llevé el ratón, ¿cierto?, al laboratorio de citogenética de mamíferos de la Chile. Ahí le hicimos los cromosomas y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que ahí, ¿cierto?, por el número de cromosomas, ¿cierto?, era una especie diferente, ¿ya? Como pueden ver, ¿cierto?, a través de un estudio, ¿cierto?, de biodiversidad, con la participación de estudiantes de pedagogía en biología, ¿cierto? Se descubrió perdón, un nuevo roedor, ¿cierto?, para Chile y una nueva especie de mamífero para la ciencia mundial. Otra área donde yo he trabajado es básicamente, ¿cierto?, con chinchilla y guanaco, ¿ya? Con chinchilla hemos publicado varios trabajos, ¿cierto?, de investigación con otros colegas, con mi maestro, ¿cierto?, Ángeles Potorno, ¿cierto?, y un colega amigo, Pablo Valladares, ¿ya? No solamente hemos publicado, ¿cierto?, qué sé yo, consideraciones técnicas respecto de las chinchillas, ¿cierto?, sino que también, ¿cierto?, eh, artículos, ¿cierto?, de investigación y de aplicación del conocimiento de la especie, ¿cierto?, en el área ambiental, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, un trabajo de educación ambiental con párvulos de la Reserva Nacional Las Chinchillas, ¿ya? Esto fue bastante interesante porque esto está obviamente en Illapel, ¿ya? Y cuando em, recorrimos, ¿cierto?, las escuelas que estaban cercanas a la Reserva Nacional de la Chinchilla, casi nunca habían ido a la reserva, sabiendo, ¿cierto?, de que están, digamos, qué sé yo, no sé, un par de kilómetros o menos. Algunas viven tan al lado, ¿ya? No había experiencia, ¿cierto?, pedagógica con las chinchillas. Cuando las chinchillas, ¿cierto?, es visitada a nivel mundial, o sea, vienen investigadores y personas, ¿cierto?, que aman la naturaleza, ¿cierto?, de distintas partes del mundo a ver las chinchillas, ¿cierto?, de la reserva. Y en cambio, ¿cierto?, nuestros escolares, nuestros profesores que estaban al lado de la reserva, casi no habían ido, ¿cierto?, a las chinchillas. Así que decidimos trabajar con los colegios, ¿cierto?, y no solamente con los colegios, sino que también con el jardín infantil. Y llegamos, ¿cierto?, a este jardín infantil y resulta que la primera eh, situación que nos llamó la atención era que el logo del jardín era una ardilla. De hecho, se llamaba las ardillitas, ¿ya? Y todas las salas de clase estaban muy bien pintaditas y qué sé yo, y con altos dibujitos, pero todo era em, fauna foránea. Habían ardilla, qué sé yo, papagayo y un montón de otros animales que no eran obviamente de la región, ¿ya? Entonces, obviamente, un niñito, ¿cierto? Párvulo, obviamente iba a crecer, ¿cierto? Viendo esos símbolos y jurando, ¿cierto? De que esos animalitos que veía allí, ¿cierto? Y que le contaban más con cuentos, eh, eran típicos de la zona donde vivía. Así que conversábamos con las tías, comenzamos, ¿cierto?, a trabajar con ellos y después, ¿cierto?, el jardín cambió no sé cómo se llama esto, digamos, como el plan de desarrollo que ellos tienen, no sé cómo se llama, digamos, el plan pedagógico, y lo comenzaron, digamos, con las chinchillas. Y cambió el logo, ¿cierto? Y cambiaron todos los monos para la chinchilla, qué sé yo, la letericahue, qué sé yo, la tenca, qué sé yo, el tapaculo, en fin, las aves que estaban ahí al lado incluso que llegaban ahí al patio de este jardín infantil, ¿ya? Y después la directora, ¿cierto?, que era Bernardita Bravo, con la Marisol Brito, que era la otra educadora de párvulos, presentaron su proyecto, ¿cierto?, a un concurso, ¿cierto?, y fueron seleccionadas y premiadas, digamos, su aproximación novedosa. Claro, pues si todo el mundo, ¿cierto?, comienza a lo más fácil, que es lo que aparece, ¿cierto?, en internet y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero no comienzan entonces a trabajar con su propia diversidad. Y por lo tanto, entonces, obviamente que eso va a influir, ¿cierto?, en los problemas de conservación. Bueno, seguimos trabajando con las escuelas, en este caso ahora la escuela Chinchilla de Cocou, y ahí están, ¿cierto?, mis alumnas, que son unas exploradoras de las chinchillas, ¿cierto?
entusiasta, y obviamente con ella hicimos una serie de actividades, no solamente las chinchillas, ¿ya? Y le enseñamos obviamente las diferencias de la chinchilla, digamos, que ellos tienen, digamos que la chinchilla de la nígera, la chinchilla de la costa, con la chinchilla andina, o chinchilla caudata, qué es lo que se alimenta la chinchilla, como ustedes ver ahí con estas cactus y, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, esta planta. Em, bueno, ya me voy a acordar. Y hicimos, digamos, una serie de actividades, ¿cierto? Y esto desembocó, ¿cierto?, en un libro que era una guía pedagógica, es decir, qué actividad uno podía realizar con los niños, ¿ya? Y aquí tenemos entonces una guía de trabajo, que es para el número 2. ¿Dónde y cómo vivir las chinchillas? Entonces, ahí están los objetivos, la actividad, ¿cierto? Comparar, ¿cierto?, los tamaños de las chinchillas. Para eso fuimos, ¿cierto?, a ver las chinchillas que tenían embalsamadas ahí en la reserva. Los niños nos midieron, las tocaron. También, digamos, se sacaron fotos con las chinchillas que estaban en los turamas, ¿ya? Y el guardaparque tuvieron la amabilidad de, de pasarle una chinchilla, digamos, a los niños, porque la chinchilla es un animal muy dócil, ¿ya? Es como Gabriela Mistral decía, una sedosa bolita de seda. Un animal precioso en realidad, que es realmente una lástima que esté al borde de la extinción por nuestra causa. ¿Ya? Pero bueno, aquí tenemos distintas actividades, ¿cierto? Con el asunto de las chinchillas. No, los niños no solamente trabajaron, ¿cierto?, con las chinchillas, sino que hicieron un huerto escolar, hicieron con cajas nido para que llegaran las aves nativas ahí a anidar, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y por supuesto que ellos se volvieron expertos en chinchillas, y creo que este programa Tierra Adentro, no sé si la ubican ustedes o no, vino a hacerles, digamos, un reportaje y explicaron todo excelentemente bien, ¿ya? Es decir, fíjense ustedes, niños vulnerables de una escuela rural apartada, ¿cierto?, en el fin del mundo, aparecen de pronto, ¿cierto?, con un empoderamiento y un bagaje cultural significativo, hablan para la televisión, ya no son, digamos, estos niñitos temerosos, son muy respetuosos, ¿sí? ¿Ya? E incluso participan, sí, en las, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, en las charlas de participación ciudadana o sesiones de actividad ciudadana. Y en una de ellas, ¿cierto?, una niña dijo a una minera que se quería instalar ahí, que, que si la chinchilla pudiera hablar, eh, y pudiera estar acá presente, le dirían que la dejaran vivir en paz. Imagínese usted el razonamiento de un niño. Simple, pero obviamente profundo. Acá tenemos otras especies con las cuales hemos trabajado, en este caso, ¿cierto?, a través de un proyecto que hicimos de biodiversidad en la zona norte del país, en la zona de Antofagasta. Por aquí, por esta zona, digamos, de la precordillera o de la prepuna, encontramos, ¿cierto?, un ejemplar del leopardo colo-colo, ¿ya? A lo cual, ¿cierto?, lo atrapamos, ¿cierto?, y le hicimos algunos exámenes, ¿cierto?, se llevó a Santiago, se examinaron radiografías, ¿cierto?, y pudimos darnos cuenta, ¿cierto?, de que era un juvenil, por la forma, ¿cierto?, de que todavía no estaba osificado, ¿cierto?, el alvéolo de la mandíbula, ¿ya? Y una serie de otras características, aparte del registro de la especie en una zona donde no se había descrito antes, ¿ya? Esto de los registros de las especies, ¿cierto?, es muy importante para poder elaborar los planes de manejo y de conservación, porque obviamente, ¿cierto?, que andar en terreno y andar, ¿cierto?, prospectando, ¿cierto?, áreas remotas también, ¿cierto?, como en el caso, ¿cierto?, de nuestro país, es obviamente una tarea ardua, ¿ya? Una tarea ardua y cara. La mejor forma, ¿cierto?, es obviamente conversar con los personas locales, ¿cierto?, con campesinos, escolares, qué sé yo, la comunidad, la junta de vecinos, los adultos mayores,
que inmediatamente te informan, mire, no, si aquí viene un gato, no, que acá se aparece el puma, en fin, qué sé yo. Y de esa manera entonces uno va registrando, ¿cierto? Los puntos, digamos, de probables avistamientos de una determinada especie, ¿ya? Y eso permite entonces después remodelar la distribución, hacer, por ejemplo, una modelación del nicho que podría tener el animal, etcétera, ¿ya? Y además, ¿cierto? Ahora, bueno, con la ciencia ciudadana, ¿cierto? Ustedes pueden contribuir, ¿cierto? Al registro de las diferentes especies, ¿cierto? Y de las cuales hay varias plataformas, digamos. Avit es una de ellas, ¿cierto? Que usted puede registrar un ave y mandarlo, ¿cierto? A esta base de datos nacional e internacional, ¿ya? De esa manera, entonces, no solamente el conocimiento científico, sino que el conocimiento local y el conocimiento, ¿cierto? Ciudadano es importante para la conservación, porque obviamente hay mucho más ciudadanos que científicos, y por lo tanto, entonces, pues, ellos pueden estar en distintas partes, ¿cierto?, de la distribución de una determinada especie, ¿cierto? Y saber, ¿cierto?, de que no solamente abarca un par de puntos en el mapa. Otra medida, ¿cierto?, de conservación, obviamente, las de establecer áreas protegidas para la conservación de los mamíferos, ¿ya? Normalmente estas áreas protegidas, ¿cierto? Algunas son específicas, como por ejemplo la Reserva Nacional de Chinchilla, que es este pedacito que está acá. Esta es la región de Coquimbo. Fíjense ustedes que solamente como área del SNASPE, es decir, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, ¿cierto? Está el Parque Nacional Fray Jorge, la Reserva Nacional La Chinchilla, el Monumento Natural Pichasca, y para de contar, ¿ya? O sea, un territorio inmenso, ¿ya? Porque es grande, ¿ya? Eh, con unas zonas, digamos, de conservación pequeñas, pequeñas, ¿ya? Aquí, por supuesto, están otras cosas como el Santuario de Naturaleza Laguna Conchalí, que por acá se puso después el sitio Ramsar, pero eso no están diseñados específicamente para los mamíferos. Sí, el sitio Ramsar de Huantelauquén y el sitio Ramsar de eh, Bahía Tongoy contienen mamíferos, ¿cierto? Particularmente micromamíferos y algunos mesomamíferos como zorros, quiques y ese tipo de cosas, y gatos y felinos, ¿ya? Nativos, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto? Eso no está diseñado para proteger a los mamíferos, ¿ya? Normalmente los grandes mamíferos, ¿cierto? Como los pumas, qué sé yo, los guanacos, que se desplazan bueno, por la zona cordillerana, se desplazan de cordillera a mar. Es complicado, digamos, dibujar o proponer un área, digamos, de conservación, ¿ya? Y, bueno, aquí viene, ¿cierto?, el dilema conservacionista, o el dilema conservacionista, digamos, que es preferible tener grandes áreas, digamos, como parques, digamos, como el Parque Nacional Fray Jorge, que es relativamente grande, ¿ya? O varias zonas, digamos, de parques o áreas protegidas, digamos, dispersos, ¿cierto?, a nivel de la región, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo pienso que hay que hacer como a ver, como, ¿cómo le digo? La Reserva Nacional que sean pequeñas, se podría decir, tienen Ujú, que, deberían ser en lugares específicos. Por ejemplo, si han visto especies, supongamos, de zorro culpeo, en, como en pequeña cantidad, hacer un espacio de conservación en ese lugar para esa especie, como para ujú, especies que están más aisladas de otras. Y ujú, que también deberían hacerse reservas más grandes como el Parque Fray Jorge en zonas que estén cerca de urbanizaciones, creo yo, y ujú, que tengan harta afluencia de distintas especies, no solamente de una en específico. ujú. Correcto. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo pienso de que, no sé, no importa que sean áreas pequeñas o grandes, porque al final lo que importa es cuál es la reglamentación o cuál es el control que se tiene de ellas, porque si vamos a tener muchas partes que vamos a proteger supuestamente y no vamos a tener a un guardabosques, por llamarlo Ujú, así, a una ujú, persona no sirve de nada. ujú, Entonces, yo creo que se debería también ver ese tema de las personas, el personal,
muchas veces la atención que se pone en esos lugares, que no se dejen abandonados. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Ya? Pero siempre es mejor más que de menos, así que mientras más áreas de conservación existan, que sean grandes o pequeñas o medianas, hay que aumentar el número, ¿cierto?, de áreas de protección, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque si no, la agricultura u otro tipo de actividad humana va a destruir los sistemas naturales. Estamos hablando, ¿cierto?, de las formaciones del bosque nativo y ese tipo de cosas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces tenemos que tener mayor número de áreas protegidas. Ahora, acá en la zona ¿cierto?, andina está el santuario de naturaleza de, no se me acuerdo, pero es la zona cordillerana, pero es privado, ¿ya? Junto con igual el sitio Ramsar, que también es privado. Bueno, los privados también juegan un rol importante acá, pero nuevamente aquí falta una política de Estado para incentivar, ¿cierto?, que más privados, ¿cierto?, se comprometan con la conservación, ¿ya? Porque, por ejemplo, si los agricultores, si desean, por ejemplo, plantar, qué sé yo, un pino, lo que sea, reforestar, bueno, el Estado, ¿cierto?, le da un incentivo tributario o le paga por cada pino que plante, ¿ya? ¿Y por qué no da plata para la conservación de las especies silvestres? ¿O por qué no da plata, ¿cierto?, para proteger, digamos, áreas naturales, ¿ya? El Estado, por ejemplo, da plata, indemniza, ¿cierto?, a los privados cuando se construye una carretera, cuando se construye, qué sé yo, una línea de tendido eléctrico, etcétera. O sea, se dan plata por muchas otras razones, ¿ya? Pero aparente muy poca plata, digamos, viene a la conservación, ¿ya? Eso está como de lado nomás, ¿ya? Se dan plata normalmente, ¿cierto?, a las comunidades para que se compren, qué sé yo, no sé, un televisor, construyen una multicancha y ese tipo de cosas. Pero rara vez va la plata, ¿cierto?, a la conservación. Profe, esa como el hecho de que no den tanta plata tiene que ver con los criterios, ¿o no? Porque, por ejemplo, ayer estaba buscando información sobre un tema Mm, específico con el profe Pizarro, mm, y en la página del Ceremi, por ejemplo, hay una señora que es la que se supone que aprueba los proyectos que se hacen respecto a estos temas, y la mayoría estaban como denegados por cuestiones súper, no sé, yo no entendía muy bien lo que leía, pero a mi juicio eran criterios como absurdos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, decía que eran como que no sé, era un colegio, creo, un Mm, colegio del zona Chungungo, mm. y decía que estaba como asociada a una universidad o a un ente como, no sé si privado, pero que por esas razones no le iban a entregar el visto bueno. Bueno, ahí hay de todo en nuestra legislación, así que eso no me extraña, digamos, ¿ya? Pero en general, a ver. Mi aproximación es que cuando se hacen estas actividades que se llaman de mitigación o de compensación, sean equivalentes, digamos, al daño ambiental que provocan, ¿ya? Por ejemplo, si se instala acá una minera o esta minera dominga acá en la zona, ¿cierto?, de Los Choros, que supuestamente va a afectar a todo el ecosistema marino más el terrestre, bueno, si cumple con toda la legislación ambiental, no hay forma, digamos, de evitarlo, ¿ya? Pero, de todas maneras, ¿cierto?, toda actividad humana provoca un daño, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, porque uno le hace, digamos, le carga la mata, digamos, qué sé yo, al minero, qué sé yo, a la industria, y ese tipo de cosas, y ellos están regulados, ¿ya? Pero hay muchas otras actividades, ¿cierto? Como la microminería, el pirquinero, qué sé yo, o empresas más pequeñas, que por los montos de inversión no entran en el sistema de pacto ambiental, ¿ya? Y ellos hacen lo que quieren, pues. Incluso provocan más daños que las grandes empresas, porque las grandes empresas la van a fiscalizar y qué sé yo, y están hinchando ahí arriba los evaluadores, ¿ya? Em, pero si es una empresa, ¿cierto?, que va a sacar una riqueza importante eh, del país, bueno, que se ponga, digamos, con medidas de mitigación importantes, o sea, no que regale, qué sé yo, camisetas para el club local o que regale tele a los pobladores, sino que no, ya, ok, ya,
construyen una posta bien implementada, ¿cierto? Con todos los implementos, cosa que la gente que se enferma y le da un paro cardíaco acá en Los Choros no tenga que llegar hasta La Serena y muera en el camino, ¿ya? Esas son medidas, digamos, de mitigación importantes, que realmente, ¿cierto?, pueden provocar una diferencia en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Pero no que le pongan luz a la cancha y qué sé yo, por último puedan jugar en el día, temprano en la mañana o en la tarde, ¿ya? No necesitan una cancha, digamos, iluminada. Y aparte que los cobros por ese tipo de cosas son astronómicos. Entonces, eso es lo que yo siempre he reclamado, ¿ya? Que las medidas de mitigación sean concordantes con el daño ambiental que provocan, ¿ya? Porque existen, entre otras cosas, ¿cierto?, los bancos de mitigación, ¿ya? Y que no solamente son a nivel local, sino que también a nivel internacional, ¿ya? Costa Rica, por ejemplo, utiliza mucho esos bancos de mitigación. Costa Rica dijo, ya, ok, el problema acá de la digamos, del calentamiento global, ¿cierto? Son los países industriales. Nosotros no tenemos casi industria, tenemos puras selvas, bichos, qué sé yo, yacaré y qué sé yo, mosquitos en la selva. Nosotros no cortamos la selva, pero nos pagan, ¿cierto?, tanto dinero por mantenerla. Y así Costa Rica redujo su deuda externa. Entonces, hay muchas formas, digamos, creativas de poder solucionar este asunto, pero hay que tener voluntad política para hacerlo, ¿ya? Y la voluntad política es transversal, digamos, a todos los partidos, digamos, y la mayoría no está ni ahí con la conservación. Aquí tenemos nuevamente, ¿cierto?, a la chinchilla, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, el hábitat donde esta habita. Acá está la chinchilla andina, la chinchilla de cola corta, ¿cierto? Es un animal bonito, sedoso, en fin, que habita, ¿cierto?, en la zona andina de la región de Antofagasta hacia el norte, ¿ya? Es un ambiente con poca vegetación, vive entre medio de las rocas, ¿ya? En un ambiente muy especializado y a gran altura. La chinchilla costera, o la chinchilla lanígera, ¿ya? Vive, ¿cierto?, en las zonas semiáridas de la región de Coquimbo, particularmente de Leco. Aquí en esta, ¿cierto?, zona donde hay puya, eso era el otro con que se alimenta la chinchilla, cactus y puya, ¿ya? Aquí vive la chinchilla, ¿ya? Entre medio de roca y de las puyas, ¿cierto?, que lo protegen contra los depredadores, ¿ya? Obviamente que estos viven en colonias, estos animales son coloniales, son sociales, ¿ya? Y la conservación de esta especie, ¿cierto?, parte, ¿cierto?, por la conservación de estas quebradas, ¿ya? Y lamentablemente, ¿cierto?, en la Reserva Nacional de Chinchilla, hay chinchillas, ¿cierto?, pero la mayor parte de las especies de chinchilla en estado silvestre se encuentra fuera de la reserva, justamente en estas quebradas donde por el momento todavía están, digamos, a salvo, van, qué sé yo, a veces, qué sé yo, perros, qué sé yo, ya no las cazan, digamos, ¿ya? Ahora es la ganadería y la minería las nuevas amenazas para la chinchilla de cola larga o la chinchilla costera. Pero incluso, fíjese usted, esta es la Reserva Nacional La Chinchilla, y fíjese que la gente que va a visitar igual bota basura. Hay una carretera que atraviesa, ¿cierto?, la reserva y los vehículos pasan soplados, ¿ya? Matan no solamente chinchillas, sino que también ciertos depredadores como el zorro culpeo, que está aquí, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, como bien señalaba alguno de ustedes, no necesariamente el hecho de que haya una reserva o que esté la reserva ahí físicamente, ¿cierto?, eh, significa que el animal va a estar protegido. El animal va a estar protegido, ¿cierto?, cuando hay una legislación eficiente, cuando la gente, además, ¿cierto?, en- tenga la cultura, digamos, de ser, digamos, respetuoso de la naturaleza, ¿ya? ¿Por qué tienen que viajar, ¿cierto?, a grandes velocidades en una zona que está además llena de curvas, donde mucha gente se ha matado además? Imbéciles, po, ¿ya? Entonces, el aumento de las actividades humanas, ¿cierto? Obviamente provoca un cambio y una transformación, ¿cierto?, de los ecosistemas naturales donde viven las especies con problemas de conservación, ¿ya? Pero si ese cambio es inevitable, bueno, tratemos, ¿cierto?, de reducir los impactos que
nosotros provocamos en el ambiente. ¿Por qué no disminuir, ¿cierto?, la velocidad? Qué sé yo, aquí bueno, no solamente hay que poner que si no puedan dar más de 50 kilómetros, porque hay que poner aquí una, ¿cómo se llama esta cosa? Un lomo de toro o algo así para que no avancen tan rápido, ¿ya? Incluso cuando hay lomos de toro, los tipos, si tienen una camioneta grande, qué sé yo, pasa soplado. ¿Qué nos cuesta recoger la basura, ¿cierto? Y llevarlo, ¿cierto?, a un depósito, ¿cierto? O una zona donde haya un basural, ¿cierto?, autorizado y se haga, o si no reciclado, por lo menos se entierra la basura, ¿ya? Son cosas culturales. Imagínense un zorro que come alguna cosa de plástico, se puede envenenar con esto, ¿ya? Y los zorros siempre andan deambulando por los basureros porque siempre hay algo de comida por ahí, ¿ya? Entonces, los problemas de conservación no solamente son problemas, digamos, a nivel industrial, a nivel, ¿cierto?, de las grandes empresas, sino que es nuestra cultura, nuestra forma, ¿cierto?, de entender la naturaleza, ¿cierto?, y de explotar la naturaleza. Si seguimos con esa misma lógica, obviamente que nos vamos a ir cortados tarde o temprano. Yo seguramente voy a estar muerto, pero ustedes y sus hijos van a sufrir los problemas, ¿cierto?, si no logran cambiar esta situación. Y bueno, hay aquí algunos antecedentes que nos permitan tener algún tipo digamos, de esperanza o de manejo para la conservación de, de algunas especies, ¿ya? Acá tenemos entonces la probabilidad de cambio de un sistema y la probabilidad, ¿cierto?, de uso. La probabilidad de uso, ¿cierto?, en algunos casos, por ejemplo, una fracción, digamos, que no se ha sido utilizada, podría aumentar, ¿cierto? La probabilidad de cambio obviamente va a ser alta, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los usos del hábitat, tenemos zonas de estrés, zonas de transición y zonas de tolerancia. La zona de estrés, pues, ya es como la ciudad, al interior de la ciudad, ya no sacamos nada, ¿cierto?, con invertir plata, ¿cierto?, al interior de una ciudad, digamos, porque podría tener, según estos autores, una baja probabilidad para la conservación, ¿ya? Pero la zona de transición entre zonas naturales y zonas, digamos, urbanas, por ejemplo, pues, es razonable, ¿cierto?, invertir acá porque se puede restaurar algunos de los servicios ecosistémicos. Y las zonas de tolerancia, ¿cierto?, que podrían ser las zonas riparianas, los humedales, obviamente hay que conservarlos. La mejor manera, ¿cierto?, de combatir el cambio climático, la mejor manera, ¿cierto?, de evitar las pérdidas de biodiversidad es conservar lo poco que está quedando, ¿ya? Por ejemplo, esta zona de transición. ¿Alguien de ustedes es de Tongoy? ¿Aló? Que nosotros No, bro. sepamos, no. Yo no. Pero conocemos Tongoy. ¿Conocen Tongoy? Bueno, ustedes saben que Tongoy es un bonito balneario. Yo también encuentro que es un bonito balneario. Pasé mi niñez y mi juventud allí. Me enamoré, qué sé yo, sufrí, en fin, al igual que ustedes, ¿ya? Y le tengo mucho cariño a Tongoy, ¿ya? Con mi padre, que en paz descanse, salíamos, digamos, a caminar por las playas, nos adelantábamos, ¿cierto?, en los quebradas y en los llanos que habían por la parte superior de Tongoy, ¿ya? Todo eso antes estaba deshabitado, ¿ya? Pero ahora está habitado prácticamente de la carretera hasta llegar al balneario, ¿ya? Lo cual, ya bueno, ya está bien. Es parte, digamos, no sé, pues, del derecho de vivir en una zona natural y qué sé yo. Pero si ustedes se dan cuenta, cada vez que hacen una casa o cada vez que hacen, lo primero que hacen, ¿cierto?, es cortar toda la vegetación nativa. Algunos incluso hasta cementan el patio y toda la zona de donde están, pues, o sea, ¿para qué se va a vivir en una zona rural si no le gustan los árboles, no le gustan las lagartijas, no le gustan los ratoncitos? ¿Ya? Y pone piscina, cementa todo, ¿cierto? Y cambia, qué sé yo, la vegetación nativa por palmera y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente que ese tipo de cosas es una zona de transición de una zona natural a de una zona rural. En vez de estar destruyendo, habría que restaurar la vegetación nativa, ¿ya? Hacer, digamos, qué sé yo, eh, zonas, digamos, para que los animales puedan transitar libremente entre una zona y otra, ¿ya? Controlar a los perros y a los gatos.
pequeñas acciones que podrían hacer una gran diferencia. Bueno, si usted, digamos, mapea, ¿cierto? Y analiza las zonas de baja, de zonas de estrés, la zona de transición y la zona de tolerancia y construye, ¿cierto? Un consenso, ¿cierto? Sobre estas áreas, se va a dar cuenta, ¿cierto? De que algunas áreas son más factibles de conservarlas, otras de restaurarlas y otras, bueno, para la ocupación humana, ¿ya? Esto se puede hacer para cada especie, obviamente conociendo la biología, la distribución y la alimentación de la especie, ¿ya? Pero nos permitiría entender, ¿cierto?, de que es posible, digamos, conservar, ¿cierto?, y darle una mano a la naturaleza, ¿cierto?, de vuelta, eh, y tratar, ¿cierto?, de conservar lo poco que nos quedan. Bien, jóvenes, eso es lo que yo quería contarles en esta clase. Consultas, preguntas, dudas, Profesor, dígame. ¿por qué hay tanta variedad de roedores aquí en Chile? Creo que ya lo dijo en una clase, pero no me acuerdo. Sí, bueno, es un país insular, digamos. La mayor parte de estos roedores se originan en la zona del altiplano, ¿ya? Y se distribuyen por la zona cordillerana hacia los valles, digamos, de la costa. Y eso, según Jaxis y colaboradores, propició, ¿cierto?, una especiación de tipo vicariante. O sea, por cada valle se fueron diferenciando y especiando, digamos, originando toda la diversidad de micromamíferos que nosotros conocemos en la actualidad. En ese sentido, somos afortunados de tener varias especies, ¿cierto?, de roedores, ¿ya? Aunque alguien me puede decir, ¿para qué no sirve un roedor? ¿Ya? ¿Y usted cree para qué sirve un roedor? ¿Ya? Se comen los insectos, Para que la pueden ser una polinización. plaga. Se comen los insectos, Dispersa ¿cierto? semillas. Poliniza, dispersa Y las semillas, semillas igual. etcétera, ¿ya? Tiene muchas funciones en realidad. Incluso un pequeño ratón, ¿cierto?, puede hacer la diferencia en sostener todo un ecosistema desértico como el que nosotros tenemos, ¿ya? De hecho, son mejores amigos de la naturaleza que nosotros mismos, que somos los humanos. Consultas, preguntas, dudas. Bien, jóvenes, vamos a quedar hasta acá porque después entra a otra clase. Y hasta aquí entra la otra prueba que vamos a tener después de esta sesión de receso. Ya, profe. Estoy Ya, corrigiendo profe. la prueba todavía, pero he estado, digamos, muy ocupado, así que paciencia, paciencia. ¿Ya? Lo mismo que con las clases. Le subí todas las clases, ¿ah? Me falta esta nomás, ¿ya? Pero recuerden que yo tengo muchas actividades, no solamente ustedes, que lo tengo aquí en mi corazón, pero también tengo que distribuirme con mis otros alumnos y las actividades académicas que tengo. Que ¿Profe? tengan un feliz descanso. Sí, dígame, señorita. Es que pasa que en el Classroom que usted hizo, o sea, por lo menos a mí me aparecen solamente las clases de abril y en Moodle no me sale ninguna clase subida de mayo, por eso le preguntábamos ayer por el No, correo. pero sí, yo he puesto todas las clases. Pero usted, cuando se va a Classroom, ¿aprieta teoría? ¿O aprieta otro link? No, teoría, sí, de hecho es como la única parte, me refiero a Classroom, no a Moodle. Me aparece solamente las Ah, clases de no, es que abril. en Classroom yo no subo ninguna clase. Yo en Classroom solamente subo los videos. Eso, los videos. Ya. De eso le Eso es lo que preguntábamos. usted me está diciendo, ¿o no? Sí, no Ya. los PPT. Ah, bueno, yo pensé que era lo este. Eso pues decía yo, por eso le contesté así un poco, digamos, dije, pues qué raro, que si yo tengo las clases ahí. Ya, no, bueno, también voy a subir los videos. De aquí al fin de semana lo voy a subir todo, así que no se preocupen. Ya, es que hacemos una maratón. Gracias. Ya. Sí, Que estén profe, bien, nos jóvenes, podemos nos vemos. separar. Que Chao, que estén descansen. Chao, bien. profe. Igual, Ya. profe. Profe, Chao, profe, chao, cuídese. cuídese. Chao, chao. Salven a Tongo y